Te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra, una vez más, sea viva y eficaz, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de la misma en esta mañana, Señor, y que aportes esa parte de sabiduría a nuestro liderazgo, a nuestro servicio, que sea tu Santo Espíritu gobernando y dirigiendo, Señor, lo que se va a decir, Dios, y preparando cada corazón para que éste se convierta en tierra fértil en esta mañana y la semilla que va a ser lanzada pueda producir el efecto por el cual la has enviado. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Quiero compartir un tema y enlazarlo con el anterior, porque estamos, según lo que dice la Biblia, en el tiempo de Dios, estamos en los últimos tiempos. Muchas de las cosas que están pasando y muchas de las cosas que usted ve a diario en las noticias, en las redes sociales, tienen que ver con parte de lo que Jesús profetizó acerca de las señales del fin, de las señales de los últimos tiempos, y que estas cosas sucederían y de alguna forma ya podríamos entender que el tiempo y la venida del Señor estaba cerca. ¿Ok? Ahora, todo eso que usted lee en el Evangelio, cuando Jesús hizo mención de eso, tiene que ver con la visión. Jesús expresó la visión de los últimos tiempos. ¿Ok? Y quiero de alguna forma enlazar el tema que habló la pastora Ingrid con el que voy a dar, utilizando la palabra visión, para que podamos entender que la visión de Dios, la visión del Señor, la visión que Él vino a traer para la iglesia, no tiene mucho que ver con lo que vemos hoy en día en la iglesia contemporánea. Amén. Así que quiero tratar un tema que espero que lo tome con mucha madurez, porque tiene que ver mucho con lo que somos nosotros como iglesia y en lo que usted tal vez se detiene a ver en las redes, en la cotidianidad, en la misma ciudad, a nivel local, donde están pasando cosas sorprendentes y extrañas al tiempo con la iglesia del Señor. Amén. Y quiero no solamente dar una enseñanza, sino establecer una plataforma de advertencia para que usted se blinde, cuide su corazón, porque todos aquí podemos responder por nosotros mismos, creo yo. Tenemos la madurez para saber que estamos en una iglesia de sana doctrina, que tiene un credo equilibrado, que venimos y fuimos formados en un concilio que tiene credibilidad. Pero lo que estamos viendo y lo que está pasando en la iglesia contemporánea ya no tiene nada que ver en eso. Y muchos de nosotros en ocasiones nos dejamos seducir por lo que vemos en redes, por lo que asimilamos de las noticias cristianas, y creemos de alguna forma todo lo que nos predican pues las distintas plataformas, los distintos medios, e incluso lo que muchas de las personas que nos rodean de alguna forma lo hacen a través de una invitación, a través de un diálogo informal, a través de un compartir, a través de pasar un buen rato y una compañía, y a lo largo de eso voy a desglosar un poco a qué me estoy refiriendo. ¿Okay? El título de esta enseñanza es una iglesia saludable. Amén. Nosotros cuando vamos a un lugar, o cuando caminamos, o cuando decidimos entrenarnos para mejorar nuestra apariencia física o para mejorar nuestra salud, realmente no lo hacemos porque tenemos que estar enfermos. Mucha gente va al gimnasio, mucha gente camina, mucha gente hace alguna dinámica para ejercitarse, pero para tener salud, ¿cierto? Para mejorar su salud. No necesitas de pronto estar enfermo o tener dolor de pierna para ejercitarse. Te quieres ver mejor, quieres hacer, y eso hace parte de tu visión de vida. Amén. Por ejemplo, yo tengo como visión de vida desde los 18, 17 años, yo voy al gimnasio sin parar hasta los 50 que tengo. He ido al gimnasio y me he entrenado, porque
meta es llegar a una edad adulta con dignidad, porque yo me encuentro con mis compañeros de bachillerato y yo digo, yo me voy para un espejo, me tomo mucho y yo no me voy, yo no me veo así, de verdad yo, o sea, yo mismo me levanto la estima, pero trato de llegar, esa es una visión de vida. Creo que aquí hay personas, por ejemplo, si hablamos de Alberto, que es empresario, él tiene una visión como empresa, ¿cierto? Para citar otro ejemplo, su visión no es que al final del 2025 esté en pérdida. Nadie emprende un año y nadie va a hacer negocios para perder. Todo el mundo quiere ganar al final. Así como yo me quiero ver mejor y entreno durante mucho tiempo para no verme mi abdomen crecido, para tener buena salud. Creo que un empresario no emprende una vida financiera para estar en pérdidas al final de esa temporada, ¿cierto? Y dentro de eso él tendrá su visión, ¿cierto? Y en ese contexto, tanto yo como todas las personas pueden tener una visión y dicen, bueno, yo siempre he sido delgado, ¿yo para qué me voy a entrenar? Si me entreno termino, pues, adelgazándose mucho más. Y tengo buena salud, siempre que me hago los exámenes estoy bien. Esa es su visión. Mi visión es entrenarme. Esa es la visión de él. Hay gente que de pronto dentro del sector económico de él, pues tiene otra visión. Y de pronto él se enfoca en el riesgo profesional y otras personas se enfocan de pronto en el recurso humano, en trabajar en esto, en trabajar en aquello. Pero cada uno tiene su visión y cada uno quiere ganar con esa visión. Hay gente dentro de ambos ejemplos que toma atajos, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que para crecer su cuerpo, para verse mejor, utilizan ciertas pastillas, ciertas proteínas, ciertas inyecciones. Y esa es su visión porque quieren acelerarla, no quieren vivir un proceso. Dentro de la visión que puse, como el otro ejemplo de la empresarial, hay gente que de pronto toma atajos, ¿cierto? Y dentro de esos atajos, hacer negocios fuera de la legalidad, ¿cierto? Ganar dinero a través de negocios que te aceleran un crecimiento financiero. Entonces tú ves que de pronto hay personas que están haciendo las cosas bien, pero su proceso se tarda. Y tú ves a otras personas que dicen, wow, pero si este comenzó apenas este año y mira, ya tiene esto, ya tiene aquello, viaja todos los meses, se da la gran vida. Y a veces, cuando vemos un resultado mayor, no significa que la visión de esta persona sea mejor que la otra. ¿Me dice amén? A veces, cuando usted ve una iglesia más llena y otra no tan llena, no significa que este tenga una visión mejor que esta. ¿Me dice amén? Ya quiero enrutar el tema para que sepa por dónde vamos, ¿ok? Hoy en día, en el modernismo que estamos viviendo, la iglesia, particularmente la iglesia de Dios, cristiana, pentecostal, evangélica, ha caído en un error. Amén. Y Jesús lo advirtió y Pablo lo advirtió. Entonces, conducir la iglesia a través de la membresía que hoy tenemos como iglesia no es fácil. Estamos viviendo en una generación que no se puede pastorear. Amén. Estamos viviendo en una generación en donde tú das un consejo y las personas hacen otro. En donde tú das una enseñanza impactante que hace temblar las columnas de este lugar, como la que dio la hermana Yulibet ayer, y de alguna forma las personas seguimos igual. Amén. Y yo a veces, créame, uno como pastor no sale de aquí y se le olvidó lo que pasó. Yo comienzo a analizar lo que pasa en el tiempo y me doy cuenta que en ocasiones a veces parece que a muchos de nosotros la palabra nos entrara por un lado y nos saliera por otro. ¿A qué llama la Biblia eso? Oidores olvidadizos de la palabra. ¿Ok? La escuchamos, la retenemos y de alguna forma no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque pensamos que esa palabra no nos toca a nosotros. Amén. Y que Dios me ama y con eso es suficiente. Entonces, conducir este barco a través de la membresía que hay hoy en día no es fácil. Amén.
Dios llama a su pueblo a ser miembros activos y fieles de una iglesia. Miembros activos, ¿qué significa? Lo que se habló actualmente, lo que se habló, anteriormente. Participar de la visión, ser parte de la solución, amén. Y ser parte de todo el proceso que tenemos que vivir para el crecimiento sano de una iglesia. Ser fieles a la iglesia, palabra muy difícil de conjugar hoy en día por la anterior conferencia dicha por la pastora. Hay mucha gente que ha pasado, yo un día me puse a ver los registros fotográficos de la gente que comenzó con nosotros. Y han pasado, si esa gente hubiera sido fiel y si esa gente hubiera sido miembros activos de la iglesia y si hubieran sido parte de la visión, tuviésemos casi 3 servicios en este lugar, amén. Entonces, por cuanto no fueron activos y por cuanto no fueron fieles a su iglesia local, pensaron que independientemente podían moverse por Dios y no por la visión de una iglesia. Ir a la iglesia no debe ser forzado al calendario semanal del cristiano, sino debe ser la actividad principal y el punto focal de la vida cristiana. ¿Sabe? Así como puse el ejemplo que yo tengo como visión desde hace muchos años, cuidarme, tratar de trabajar en mi salud física, en mi salud mental, porque hace parte de las dinámicas que hoy en día recomiendan todas las disciplinas, ¿ok? Tener una rutina de vida e ir y entrenarme para mí es una rutina de vida. Para mí me prepara no solamente para orar con Dios, sino para realizar todas las actividades del día. ¿Sabes? Yo me siento pleno, esa es mi visión. De pronto tú no necesitas eso. Y tú dices, no, yo solo con orar, yo solo con desayunar bien, yo solo con ver la cara de mi esposa, yo me alegro y esa es tu visión. Amén. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero que podamos centrarnos? Es en la parte de la iglesia. Te pongo estos ejemplos para que lo veas que en la cotidianidad de nuestra vida es válido también la aplicación. El entrenamiento, los pasatiempos, el trabajo y en algunos casos la familia son cosas secundarias con respecto a la adoración a Dios en la asamblea de los santos. Amén. Ahora, esta frase o este párrafo quiebra un molde donde nosotros estamos acostumbrados a tener un enfoque acerca de las cosas. ¿Sabe? En cierta ocasión escuché a un predicador muy influyente en los Estados Unidos y me marcó mucho para el tiempo en que Frank y Diana tomaron la decisión de irse. Y decía este pastor Stephen Forti, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos y de mayor crecimiento en los últimos años, él decía, cuando tú vayas, exactamente fue el mismo ejemplo, a tomar la decisión de irte a otro lugar, una de las barreras principales que tienes que colocar como prioridad es tu iglesia. O sea que si tú eres un líder local, que si tú eres una persona importante e influyente en ese lugar, eso puede influir en la decisión de irte a otro lugar a buscar un futuro y a buscar una aparente, entre comillas, entre paréntesis, signo de admiración, una mejor vida. Amén. Porque Dios no se mueve de esa manera. Amén. Entonces, suena duro, pero es así. Es a veces así. Es como si yo dejara de entrenar un domingo, dejara de venir a predicar un domingo para irme a entrenar o para irme a correr al malecón. ¿Cierto? No le estoy dando prioridad, sino a un pasatiempo más allá de lo que es el liderazgo y el servicio que yo estoy haciendo. Es como si dejara de pronto de venir a la iglesia y aplazar mi servicio y decir el miércoles voy, pero el otro domingo también puedo ir porque hoy es un día para pasarlo con mi familia, para viajar. Ahora, eso no es malo, eso está bien que tú tengas tiempo para distribuirlo en las distintas cosas que te gustan, pero ¿a dónde quiero llevarte? ¿Sabes? Y es algo que se ha perdido para este tiempo. La iglesia era prioridad. Cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo murió por la iglesia. Tú no puedes sacar la ecuación de Dios
de la palabra iglesia, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Han sacado a Dios de la ecuación y dicen, que es lo que voy a tratar más adelante, lo que es la membresía independiente, ¿ok? Pero por lo pronto hablemos de priorizar nuestro tiempo en la casa de Dios. ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes cuál es la razón principal para ir a la iglesia? Es no llegar a ser un mejor empleado. No es llegar, nosotros no vamos a la iglesia para ser un mejor empleado, un mejor administrador, un mejor gerente. Incluso no llegamos a la iglesia para ser un mejor padre, para ser un mejor amigo, para que Dios me dé el mejor de los trabajos, para que Dios me cambie el carro. Esa no es la prioridad. Jesús estableció la iglesia. ¿Para qué? Te hago la pregunta. Porque todo lo que pasó anteriormente es sombra, dice la Biblia, de lo que había de venir. Y Pablo dijo, estas cosas se escribieron hablando acerca de la travesía del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Él actualizó lo que pasó. Y él dijo, estas cosas pasaron para que aprendamos ¿qué? De ellas. Y no cometamos los mismos errores que cometió Israel. ¿Cuál fue el propósito y cuál fue el mensaje que llevó Moisés a Faraón? Deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore en el desierto. ¿Cuál es el propósito realmente de la iglesia? Enseñar, llevar a un pueblo, enseñarlo a adorar a Dios. Amén. Es el mismo trayecto que hizo Israel de Egipto a la tierra prometida. Es la misma situación de vida cuando Dios te saca del mundo, del gobierno de las tinieblas, para traerte al escenario del reino de Dios. Amén. O sea, nuestras expectativas a veces nos agotan la fuerza, nos desaniman, nos desmoralizan. ¿Sabe? A veces pensamos que nuestro servicio es en vano, porque creemos que Dios tiene que replicar en una respuesta lo que hacemos por Él. Y a veces no es así. Ni el tiempo puede provocar que Dios acelere los propósitos, hermano. El hecho de que tú diezmes y ofrendes no significa que Dios tenga que hacerlo inmediatamente, porque Dios no responde tampoco de esa manera a la oración. ¿Cuántas veces no te ha tocado orar bastante tiempo por una respuesta? Y las cosas no suceden de la noche a la mañana. Entonces, cuando yo coloco el orden de prioridades de manera correcta, voy a poder reposar en lo que haga. Amén. Yo puedo servir tranquilamente y esperar el tiempo de Dios. Amén. Estamos hablando de una iglesia saludable, de una visión de vida como creyente saludable. ¿Ok? Y no estoy con la expectativa de llegar a este lugar. Voy a ir, hoy es miércoles de milagro. Claro que yo deseo que tú llegues con la fe, pero no de doblarle el brazo a Dios haciendo cosas para que Dios las haga por mí. Amén. Así no funciona. Cuando tú amas a Dios y tú vienes por alabar y glorificar el nombre de Dios, la adoración provoca respuesta. Amén. Tu actitud provoca respuesta. Aquellos que van a la iglesia para adquirir habilidades que les ayuden a enfrentar los problemas de la vida han entendido mal el propósito de Dios. Amén. Eso es consecuencia de tu adoración. Eso es lo que va a Dios a desatar cuando tú puedas doblar tu corazón delante de Él. Cuando tú seas genuino y sincero. Cuando Dios pueda ver que vienes porque lo amas y no porque amas la respuesta que Él te pueda entregar. Claro, eso no significa que no la amamos. Estoy hablando de priorizar ciertas cosas y hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios. Ahora, ciertamente la iglesia ayudará al cristiano, al nuevo creyente, en todas las áreas de su vida. Pero la meta principal del cristiano no es lo mismo. Porque llegamos desesperados por una respuesta. Y yo entiendo eso porque como yo no siempre fui pastor, ¿sí? Yo nací sin conocer al Evangelio y me tocó vivir el proceso de crecimiento y de vivir todas esas etapas, y yo sé que uno se desespera, ¿sabe? Y yo le decía al Señor, Señor, aquí estoy. En mis peores tiempos, aquí estoy. Y me aprendía las enseñanzas, yo pensando que eso podría provocar una respuesta. Y eso no significa, el pastor dijo que aunque mejor no voy.
y voy cuando tenga el corazón. No. ¿Sabes? Algo que sí, y me glorío en el Señor, es que yo no faltaba a ningún servicio, porque entendía que en cualquier momento Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo de Él es totalmente diferente al mío, y Dios hace las cosas como Él quiere. Y entiendo que Dios la puede hacer en cualquier momento, pero lo que te estoy hablando y que tratemos de provocar en nuestra vida de servicio es que le busquemos porque le amamos y no para desarrollar habilidades y para recibir cosas materiales en nuestra vida. El cristiano debe ir a la iglesia a glorificar a Dios. Y si Dios es el centro de tu vida cristiana, de tu familia, entonces la iglesia ha de estar en el centro de la agenda de tu vida. Amén. ¿Saben? Siempre antes de ser pastores era una prioridad ir a la iglesia. Siempre aplazábamos algo, pero después de la iglesia. Amén. Nos invitaban después de la iglesia. Para este lugar, después de la iglesia. Y no veíamos respuesta. Porque es que no es la obligación de Dios. La obligación de nosotros es amar a Dios. Y Dios sabrá en qué momento nosotros hemos vivido un proceso de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo a ese tiempo, Dios hará las cosas que tiene que hacer. Amén. En ese sentido, quiero hablarte primeramente de la cultura secular del individualismo. ¿Ok? Porque hay una cultura secular que se ha metido dentro de la iglesia. Y Jesús habló, y Pablo habló de los últimos tiempos. Y en esto quiero advertirte, porque usted y yo tenemos gente conocida, tenemos familia, tenemos hijos tal vez, o personas que nos hacen invitaciones, que de pronto en esa familiaridad se atreven a decirnos: vamos a este lugar, acompáñanos. Eso no tiene nada de malo, es el mismo Dios allá y acá. Sencillamente vas a cambiar de predicador, sencillamente acompáñame por esta vez, yo sé que te va a gustar. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros rompemos lo que te acabo de decir. Activos y fieles. Amén. Activos y fieles, que es lo que hoy en día está faltando a la generación de este tiempo. La cultura secular del individualismo, ¿a qué se refiere? La individualidad y la libertad personal del posmodernismo han ganado sobre el cristianismo de hoy. Después de la pandemia, el tiempo pandémico que trajo la virtualidad. Y mucha gente que hoy no está aquí se acostumbró a la virtualidad, porque querían seguir en las transmisiones, querían seguir en esto, y no se acomodaban a la realidad. Muchos líderes que estuvieron con nosotros, que incluso algunos predicaban aquí, se quemaron. Lo que dijo la pastora ahí, se quemaron, porque querían de pronto hacer lo que ellos querían. Y yo le dije: ya esa etapa pasó, ¿ok? O sea, si fuese así, Jesús hubiera profetizado la iglesia virtual. Pero Jesús lo que vino fue a morir por la iglesia y establecer una iglesia aquí en la tierra. Amén. Entonces la individualidad y la libertad personal de este tiempo han ganado sobre el cristianismo de hoy, o están ganando, ¿ok? Exactamente, están ganando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas del mundo que están dentro de la iglesia ya. El creyente posmoderno de hoy ve la vida cristiana en su mayor parte independientemente del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Has escuchado en las redes, yo tengo personas que yo pues crecí con ellos, que estudié en el mismo seminario de las Asambleas de Dios, que creí que estaban bien, que fueron pastores de jóvenes en iglesias influyentes de esta ciudad, diciendo que ya después que fue pastor invitó a muchos jóvenes y arrastró jóvenes a los pies de Cristo, diciendo que yo no necesito congregarme. Cultura secular del individualismo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, porque tú eres influyente, puedes cambiar y arrastrar mucha gente que estaba plantada en un lugar a que practiquen este tipo de cultura secular, sectaria. El creyente posmoderno de hoy ve la vida cristiana de una manera independiente.
de pronto se congrega cuando quiere, pero no se siente mal cuando no va a la iglesia. Pues te tienes que sentir mal. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y aunque haya mucha gente que practique la cultura secular del individualismo, ¿a qué me refiero? Que la persona dice, yo me siento bien así. Yo me siento bien así, pastor, y a mí me va bien así. Y relacionan unos supuestos éxitos. Tengo trabajo, tengo esto, y me va bien. Y resulta que eso no es así. Yo te he dicho que el sistema responde tanto a cristianos como a mundanos. Y si tú eres bueno en algo, te va a salir trabajo. O sea, Dios no vino a ser sectario y a decir los cristianos van a ser los más bendecidos de esta tierra. No, una persona que no es cristiana puede tener talento y puede secularmente alcanzar el éxito, y hay ejemplos y usted lo conoce. Y eso no significa que Dios les esté respaldando. Y el hecho de que digan gracias a Dios porque te has abierto las puertas no significa que Dios les esté abriendo los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, la palabra hay que obedecerla. Entonces el individualismo hace parte de la cultura de hoy. Y cuando la asistencia a la iglesia se tiene en cuenta, debe ser una iglesia que encaje con la personalidad y los deseos que le llame la atención a esa persona. Entonces estas personas dicen que la iglesia tiene que ser de esta manera y que se tiene que acomodar a mis horarios, y que la iglesia tiene que tener esto, y que la iglesia tiene que tener un sonido de esta manera, que la iglesia tiene que ser oscura, que la iglesia tiene que tener... No estoy en desacuerdo con todo eso. Lo que te estoy poniendo es cómo opera la cultura secular. Amén. Y en esta iglesia no hablan de pecado, ¿ok? Porque yo tengo una condición, yo tengo una identidad. Y si las leyes a mí me respetan, y si hay una persona que no tiene a Dios en su corazón y se atreve a favorecerme con las leyes que hoy en día protegen, por ejemplo, a la comunidad LGTBI, ¿yo por qué tengo que cambiar porque un predicador me lo diga? Cultura secular, posmodernista de este tiempo. Eso se llama individualismo cristiano. Y sé que usted y yo tenemos personas así a nuestro alrededor, que usted les invita y no quieren venir. ¿Por qué? Porque esta iglesia no dice cosas que ellos quieren escuchar. Entonces, individualmente, así tú seas familia, así tú seas amigo, así tú seas, mejor dicho, fuiste líder de él. También tengo ejemplos, porque hay líderes, personas que yo lideré, que los formé, que los llevé a las aguas, y hoy se congregan en este tipo de iglesias. Y su familia que viene a este lugar lo ha invitado y dice que no, que allá se siente mejor. Amén. Entonces, los jóvenes que son inquietos están buscando una iglesia que esté a la vanguardia. Y voy a ser directo, hermano. Que tengan pantalla de 20 metros, que tengan sonidos en los techos, que no me hablen de identidad, que no me hablen de homosexualismo, que no me hablen de droga, que no me hablen. Y si hay iglesias, pastor, de ese tono, de ese calibre, sí las hay, hermano. Y en Barranquilla, no sé qué pasa, que en Barranquilla hay un espíritu totalmente diferente. Las hay en este lugar. Amén. Las personas mayores están buscando que haya un culto tradicional, ¿cierto? Hay personas mayores que quieren lo tradicional, que quieren que se fundamente la predicación literalmente en lo que se predicaba en la iglesia apostólica. Los padres buscan que haya cuidado para sus hijos pequeños. Los jóvenes buscan actividades interesantes. O sea, ya no quieren escuchar a un mentor, no un pastor. A mí me han dicho, padre excelente, cuando termina, padre excelente su misa. Jóvenes de aquí me han dicho. ¿Cómo son los flyers hoy en día en los congresos? Speaker, ¿cierto? Coach, mentor,
la paz un Sion. O sea, ya no ni siquiera querubín, ni siquiera ángel, ni siquiera arcángel, no, o sea, entonces los padres buscan que haya cuidado, los solteros buscan el amor y visualizan la iglesia como un escenario para ir a pescar a su idónea. Amén. Entonces, cierto, hay lugares así en Barranquilla, por lo que ayer Yunivel predicaba, porque hay una demanda. Entonces, la iglesia se está acomodando a los gustos de la gente, y no es así. La iglesia no puede perder su esencia, hermano. No puede dejar de predicar lo que está escrito en la palabra. Amén. No puede negociar. Claro que sí. Aquí tenemos un sonido que no fue barato. Yo sé que la iglesia tiene que evolucionar, y eso está dentro de la visión. El día que tengamos para comprar una pantalla, así sea de 15 metros, la vamos a comprar. Amén. El día que podamos, escúcheme, cerrar la batería, aunque alguien quiera ayudarnos a hacer ese trabajo, lo vamos a hacer. Algún día que queremos microfonar, poder colocarle micrófono a todo esto, se le va a colocar a la alabanza el micrófono. El día que podamos comprar un terreno más grande, claro que lo vamos a hacer. O sea, esa parte de la visión, pues eso lo tenemos claro. Pero todo el individualismo secular que hay hoy en día, que hace que el trabajo de crecimiento, hablamos de números en la iglesia, de almas, se hace difícil. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un gusto diferente y una visión de vida. Amén. ¿Saben? Este tipo de individualismo está socavando la membresía de la iglesia local, con una visión baja de importancia de rendir cuentas. Los cristianos han empezado a creer que la membresía de la iglesia se ha convertido en una opción y no en un acto de obediencia al congregarse. O sea, para las personas es una opción ir a la iglesia. Si no voy, Dios me bendice, y si voy, pues igualmente Dios me bendice más. Tal vez algo bueno, pero no una necesidad bíblica, porque hay momentos en que tú tal vez no puedes venir por trabajo, eso lo entendemos, por situaciones como las que vive Eduardo, que tiene a Procar casa por cárcel, perdón, miércoles, eso está grabado, y apenas puede ver a su hija porque su trabajo lo demanda así, por los turnos, por las auditorías, y nosotros entendemos eso, ¿ok? Pero hay gente que sencillamente lo tiene como una visión. No quiero ir porque siento que Dios me bendice más o igual, de la misma manera. Amén. No necesito estar escuchando a un pastor que me aconseje, porque a mí Dios me habla directo, como me decía una persona que venía aquí, que tenía el WhatsApp de Dios. Y Dios le hablaba y le decía todo lo que tenía que hacer en la rutina del día. Ni Dios habló tanto con Moisés como habló con esa persona. Tal vez algo bueno, pero no es una necesidad bíblica el ausentarse de la iglesia. Entonces muchas personas hoy en día también están contentas saltando de iglesia en iglesia toda su vida. O sea, yo una vez hice un ejercicio mental y yo dije, el día que el Señor venga, al sonar la trompeta, ¿cómo hará esa gente? O sea, irán saltando de nube en nube. O sea, el día que estés dentro del tribunal de Cristo y tengas que comparecer, porque eso dice la Biblia, ¿qué le vas a decir al Señor? Amén. Cuando las personas se unen en una iglesia a mantener un compromiso y una condición de fidelidad, es algo que inicialmente es bueno para tu servicio y para tu liderazgo. Pero ya las personas no dejan las iglesias por errores doctrinales o preocupaciones bíblicas, sino porque escuchan de los nuevos programas
y la emoción de la nueva iglesia que llegó. En lugar de permanecer fieles a sus iglesias, van con entusiasmo a unirse a lo nuevo. ¿Sabe? Hace poco, yo lo voy a decir abiertamente, hermano, y no lo digo porque estamos en una conferencia con gente madura. Y si estuviese el apóstol Pablo en este tiempo, escribiría una tercera carta de Corintios. Y ellos hubiera seguido hasta el capítulo 30, 40, en donde destaca todas estas cosas. Pero ¿hasta dónde ha llegado la iglesia contemporánea? Y hablo a nivel local. Hay gente que pastorea iglesias grandes, gente que yo conocí, que nunca estuvo en un altar, que nunca dirigió un grupo de oración, que nunca fueron ordenados como ministros, que tenían apatía por estar sirviendo dentro de la iglesia, y hoy son pastores de iglesias grandes aquí. ¿Quién los puso? ¿Quién los llamó? ¿Cómo crecieron esas iglesias? Porque su origen no es en un grupo de oración. Su origen no es que se unieron 2 o 3, que yo salí a evangelizar con mi esposa, con mi familia, no. Son iglesias que nacen con 1000 y 2000 miembros. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo construyes tú un edificio apenas a los 5 meses de haber iniciado un lugar? En una construcción en donde, ¿cómo lo haces? Por eso te hablé de la diferencia de visión al principio. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras tú en un año tener una membresía de 2000 y 3000 personas cuando la gente no quiere ir a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se ha convertido en un delivery, o se ha convertido, ¿cómo se llama cuando tú entras el carro a la McDonald's? ¿Qué? Un autoservicio. Tú llegas con tu carro, tú no ves quién está detrás del lugar, si no ves un micrófono, y tú dices, dame esto y dame aquello. Pagas, no ves la mano, recibes tu pedido y te vas. Así se ha convertido la iglesia de hoy en día. ¿Sabe? Y a la gente le gusta eso, porque no tiene ningún compromiso. Y eso es lo que se le está vendiendo. Y estas personas, que no fueron adiestradas para pastores, pero sí para vender una fórmula que pudiera satisfacer a la generación de hoy en día, están siendo relevantes. ¿Sabes? Por eso es que hay mucha gente que no viene a iglesias como esta, que respetan el fundamento de la palabra. ¿Sabes? Si hay algo que me llevó a estudiar nuevamente, y fue porque terminé mi seminario en las asambleas de Dios, fue porque hubo una profesora que me dijo: el objetivo de las asambleas de Dios para esta última década es rescatar el fundamentalismo de la palabra. ¿Sabes? Somos pentecostales y se ha perdido eso. La iglesia apostólica fue pentecostal. Creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? Que no estamos viendo el poder de Dios en las iglesias. Nadie testifica, todo el mundo entra como llega a McDonald's, recibe su pedido y se va. Y se sintieron bien porque van a un lugar donde lo hacen sentir bien. Y eso ha provocado un crecimiento en iglesias que no tienen una visión de acuerdo a la palabra, una visión doctrinal, una visión bíblica, sino una visión para atraer a las personas y quitar y socavar las iglesias de sana doctrina. Eso está pasando, y eso te va a pasar a ti porque te van a invitar, y eso le va a pasar a tus hijos porque los van a traer. Y está en nosotros como líderes y servidores y como aquellos que conocemos todo este tipo de advertencias, que de pronto no predicamos un día domingo, un día miércoles, pero que estamos en el escenario adecuado para enseñárselas a la iglesia. Amén. Y
líderes que crecieron conmigo, hoy en día están vendiendo ese tipo de evangelio y la gente le gusta y le camina. Y le crecen sin necesidad de invitar a nadie, de llamar a nadie. Sencillamente con colocar y postear una invitación en sus redes sociales. ¿Sabe? Los posmodernistas son rápidos en cambiar de congregación por la más mínima razón. Atrás han quedado los días donde los cristianos permanecían fieles a una iglesia y buscaban resolver sus diferencias con amor y humildad. El consejo de Pablo a Evodia y Síntique. ¿Nunca habías escuchado de estos personajes? Yo tampoco. Pero Pablo les dice que sean de un mismo sentir. Amén. Que sean de un mismo sentir. Pablo le dijo a una profetisa: ves, antes de seguir con tu liderazgo y con tu ministerio y hablar en el nombre de Dios, arreglar el problema que tienes con esta. Pablo no le dijo que se fuera, aléjate de esa persona, ves y soluciona. Amén. Que sean de un mismo sentir. ¿Sabe? Y a través de los años, yo todavía no he visto como pastor una persona que se acerque a mí a decirme: fulano habló mal de ti, fulanita dijo esto de ti. ¿Pero por qué? Porque las personas no les gusta confrontar sus errores. ¿Sabe? Y en las redes, no sé si te has dado cuenta, se ha levantado un movimiento en contra del ministerio pastoral y en contra de las iglesias cristianas. Y veo los comentarios de las personas que fueron ovejas de esas iglesias. Los comentarios son: a mí me pasó lo mismo, a mí me hirieron, a mí me maltrataron, a mí me dijeron, el pastor me dijo que si yo no diezmaba, porque todo va centrado en el diezmo, yo no tocaba y yo no cantaba. Todo el mundo quejándose. Y por allá veo un comentario solito, dice: pregúntale la otra cara de la versión al pastor para ver qué te dice. Porque toda historia tiene dos versiones, hermano. Lamentablemente, toda historia tiene dos versiones. Por eso Pablo dice: arregla el problema con quien tienes que arreglarlo. Amén. Entonces, el gran teólogo John Owen se quejó de aquellos que no mostraban compromiso con la iglesia a finales del siglo XVI. Amén. Y él decía: la gente no demuestra compromiso. La gente huye de los compromisos. La gente no participa sino de las bendiciones, pero no participa de los problemas de los otros. Amén. Entonces, así es muy difícil hacer iglesia, hermano. Porque la iglesia de hoy en día no evangeliza y no gana almas. La iglesia de hoy en día es una iglesia reinsertada. Amén. ¿Sabes? Muchas de esas iglesias, y te lo digo porque yo conozco a quienes lideran esas iglesias, dividir una iglesia para montar una iglesia es pecado. Y hay gente que va a esas iglesias que nacieron de una división. Sacar a las familias que más diezman de un lugar para montar una iglesia es pecado. Es pecado. Sin embargo, hay personas que no les importa eso, porque vivimos en un individualismo de este tiempo. Con tal de que nos guste, no importa si son o no son. No importa si están en obediencia o no lo están. ¿Sabe? Este tipo de independencia es preocupante porque es contraria a la verdad de la palabra de Dios y a la unidad de los hermanos. Aunque todos los cristianos tienen una relación individual, eso sí es verdad, y personal con Cristo, también son llamados por Dios a vivir
cristianismo en comunidad. Amén. El mismo espíritu que une a los creyentes con Cristo también une a los creyentes entre sí. Ahora, algunos cristianos viven a grandes distancias de alguna iglesia sólida, o incluso viven cerca de estas iglesias y pueden que no tengan otra alternativa que escuchar sermones grabados. Esa es la otra visión que tienen. Si yo escucho a Guillermo Maldonado, ya no vengo, porque Guillermo predica mejor que el pastor Benjamín, ¿cierto? Pero escríbele a Guillermo para que te atienda en consejería. Pídele a Guillermo que vaya a tu casa y ore por los espíritus y por las cosas raras que pasan allá. Entonces, no está mal escuchar una prédica. Yo escucho, hay personas que son influyentes, que yo sé que me pueden transmitir algo. Amén. Que yo sé que no cometen los errores doctrinales que cometen. Es que a veces creemos, escúcheme familia, que todo lo que sale en redes es perfecto. ¿Saben? Hace poco escuché tremendo de podcast, tremenda de imagen, tremendo de micrófono. Y yo dije, voy a escuchar porque me salió, así me salió de primero. Y el hombre decía que me encontré con un judío muy sabio. Y el judío, supuestamente él era el profeta, decía profeta tal. Y el judío me dijo, ¿sabes? No ahorres para solucionar problemas, porque estás atrayendo más problemas. Y el profeta dijo, ¡wow! A mí me marcó esa palabra. Le decía al entrevistador del podcast. Me marcó porque yo y él me preguntó, ¿y tú tienes ahorros, profeta? El judío le dijo profeta a otro que no era judío, cosa que es muy rara. Y él me dijo, profeta, nunca ahorres para solucionar un problema. Te pregunto, ¿tú tienes ahorro en tu cuenta? Me dijo, sí, bastante o poco, para solucionar algunas cosas. Entonces, cambia tu manera de pensar. No ahorres para solucionar problemas, porque eso atrae más problemas. Y él dijo, wow, quedé sorprendido con esa palabra. Y desde entonces yo no ahorro para solucionar problemas, ahorro como una cultura. Y yo me quedé así. Y el Señor me llevó cuando Faraón tuvo un sueño y le mostró a José 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿cierto? ¿Y cuál fue la palabra profética que le dio José a Faraón? Ahorra durante los 7 años de abundancia. ¿Para qué? Ahorra el 20% de lo que coseches, para que cuando venga el tiempo de la sequía, o sea, para cuando venga un problema, que era la sequía, tengas para abastecer durante esos 7 años al pueblo. Y yo, bueno, wow. Yo sí me quedé sorprendido con lo que el Señor me trajo. Y yo, ¿por qué la gente cae en esas cosas tan extrañas y lo publica? Y las redes sociales están llenas de ese tipo de charlatanería, hermano. Y usted no se puede alimentar de todo lo que vea y de todo lo que escuche. Vaya a la Biblia. Es más, si usted me escucha predicar, yo de pronto me puedo equivocar. Y se llama Jan y le dije Juan. Cierto, pero es normal. Pero que te diga una herejía, no lo voy a hacer nunca. Que me equivoque en un número, porque pues es normal, tantos versículos, tanta presión acá arriba, no se puede equivocar. Pero en la iglesia de hoy tenemos que tener cuidado. El posmodernismo está socavando la sana doctrina. Y el evangelio se ha convertido en uno de los principales productos más atractivos para atraer a la gente que realmente está buscando un cambio en su vida, pero no se lo está presentando de manera adecuada. Hay un pegamento espiritual equivocado en la membresía de hoy en día. Amén. La Escritura enseña que cuando los creyentes son unidos, y voy a ir a este aspecto, a Cristo por el nuevo nacimiento, también son unidos mutuamente junto con el cuerpo.
Esta unión no es meramente simbólica o hipotética, sino que la obra en productividad y el funcionamiento de la obra es beneficiosa para todo cristiano. Cuando usted llega al conocimiento de la palabra, tiene que crecer. Entonces, si nuestros hijos y nuestra generación está dividida porque hay un pensamiento de individualismo sectario, yo voy acá, mi hijo va allá, no puede ser posible. Porque si tu hijo cae en un lugar como eso, tu manera de pensar va a ser diferente a la tuya. Amén. Los cristianos están entrelazados entre sí, hermano. De tal manera que no podemos funcionar por separados. Entonces ese pensamiento de que yo no debo congregarme queda derribado desde el punto de vista de la palabra. Primera de Corintios capítulo 2, 15 al 20 dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. El cuerpo es uno solo. O sea, esta palabra acaba con el individualismo, con las personas que si no vienes a la iglesia no es parte del cuerpo de Cristo. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo tienes que funcionar como cuerpo. No puedes ser independiente al cuerpo de Cristo. Puede la gente decir, tengo una relación con Dios, pero no la tiene completa. Ah, es que yo veo a Guillermo, es que yo veo a Dante, es que yo veo a Rudy. Lo puedes ver todo lo que quieras. Y entre más te alimentes, mejor. Pero no puedes reemplazar tu iglesia local por eso. Porque tiene que funcionar como cuerpo. Amén. ¿Sabe? La idea de operar y de agradar a Dios no puede estar apartada del resto del cuerpo de Cristo. Amén. Es un concepto erróneo y tiene que ver más con el ego y el orgullo de cada persona. Amén. Entonces, debido a esta unión espiritual, los cristianos estamos unidos por los distintos ministerios que hacen parte del cuerpo. Amén. Escúcheme bien. Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, habla de un tema de ignorancia. Dice: Corintios, no ignoréis acerca de los dones. Había un problema de ignorancia, porque los corintios eran una iglesia que había sido próspera y Dios había bendecido y el Espíritu Santo se derramaba y los usaba, pero ellos no funcionaban como cuerpo, a pesar de que eran parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ellos rompían las reglas. Había un problema de ignorancia. Ahora, ¿por qué cito los dones? No voy a hablar de los dones. Voy a hablar de para qué eran los dones. ¿Para edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Si tú no haces parte del cuerpo de Cristo, los dones no pueden fluir. Por eso lo primero que uno hace cuando una persona dice: no, yo soy el profeta tal y quiero bendecir su iglesia con una palabra, yo digo: ¿cuál es tu cobertura? ¿En qué parte del cuerpo estás tú? Cuando Junca viene aquí, yo le digo: ¿dónde? Cuando Junca vino por primera vez, ¿dónde vas tú? No, yo voy a Boston. Mi pastor es David Reyes. Hace parte del cuerpo. Pero si viene un profeta y me dice: no, yo no voy a ninguna parte, porque es que mi ministerio es tengo tanta agenda que no me da tiempo de congregarme. Le he dicho a mucha gente y me han dicho: ¿y qué se cree el pastor este? Me lo dicen los pastores amigos. Pero si no tienes cuerpo, eres un ojo que no tiene pies.
guiado por alguien. Amén. ¿Sí me entiende por dónde quiero ir? Nada puede funcionar independientemente del cuerpo de Cristo. Y la iglesia contemporánea, posmoderna, está promocionando eso. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Los cristianos se reunían en bosques, campos, madrigueras o cuevas oscuras. Y no le importaba viajar kilómetros, no tenían la facilidad que teníamos nosotros para congregarnos hoy en día. Todo lo que sabían era que amaban al Señor. Amén. Y deseaban reunirse para que la gloria de Dios se manifestara. Amén. ¿Sabes? El Nuevo Testamento fue escrito asumiendo que los cristianos eran miembros de las iglesias locales. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito principalmente para las congregaciones de las iglesias y no a individuos desconectados. Amén. A los corintios, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas. No fue escrito a individuos, fue escrita a iglesias. Amén. Que funcionaban como cuerpo. Entonces, bíblicamente, pastor, pero usted se atreve a hablar de esas iglesias, pero si no están de acuerdo a la palabra. Por eso te dije al principio, no es de lo que más tú veas un aparente resultado. Las cosas de Dios tienen un proceso. La iglesia apostólica se demoró muchos años para crecer. Pedro se predicó y se convirtieron 3,000 y después 5,000 y 8,000 en 2 predicaciones. Wow, pero ese era Pedro. Pero como iglesia vivieron un proceso de crecimiento. Amén. Y por último, la membresía debe ser algo serio para nosotros. Amén. Cuando una persona se va, no se lleva la membresía, se fue la persona. Pero cuando tú te quedas, tú sigues siendo miembro y eres miembro del cuerpo. Amén. La membresía no se traslada. La membresía va más allá de un libro azul que hay allá para llevar los datos de los líderes, de las personas que se casan, que se bautizan. Ya, la membresía de la iglesia es más que conseguir que nuestros nombres estén escritos en algún papel, junto a nuestros teléfonos, fotos, directorios. Es más que un reconocimiento externo de que vamos a ser parte de una iglesia local, que asumimos compromisos serios y consecuencias alarmantes cuando cometemos errores. Más que eso, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Tenga eso presente. No de la iglesia del pastor ni de la pastora Iggy. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Si vamos de iglesia en iglesia y trasladamos nuestra membresía de un lugar a otro, significa que no le hemos dado valor al lugar donde Dios nos plantó. Amén. Hoy hay una mentalidad de tómalo o déjalo. Así soy yo, así me aceptan. Yo vengo cuando quiero, o vengo cuando puedo, o cuando me interese. ¿Sabe cuando? Creo que yo se les digo, ves y mira a la cruz en la primera conferencia, porque ahí es donde está todo. Cristo murió por la iglesia. Amén. Él no se fue a ninguna parte ni cambió el plan de salvación. Amén. Entonces muchas veces cuando las personas hacen eso y van de lugar a lugar sin importarle que Dios le dio una palabra, como me han dicho, Dios me mostró, pastor, una ventana, Dios me mostró una escalera y yo subí por la escalera y me asomé a la ventana y vi exactamente esa silla que está allá al lado de esa columna. Y ahí Dios me dijo que me tenía que sentar. Por eso este es el lugar que Dios ha escogido
fueron y nunca se despidieron. Me mostraron un escenario profético para llegar, pero se fueron sin despedirse. Dejaron tirado su liderazgo y su ministerio. La iglesia está llamada a amarnos unos con otros, a cuidarnos unos con otros, a dedicarnos los unos con los otros con un propósito, y es de ayudarnos a levantar en los momentos difíciles, en los momentos donde necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Esa es la seriedad de la membresía. Por lo tanto, para unirse a una iglesia es necesario llevar a cabo estas funciones, hermano, y entender cuál es el propósito de mi iglesia, cuál es la visión. Y debe ser un deseo voluntario, no sujeto a las pasiones banales que hay hoy en día, no sujeto a la charlatanería que vemos en las distintas plataformas y en mucha gente que se ufana de ser eruditos de la palabra, pero que desconocen el contexto bíblico de las cosas. Estamos apercibidos y debemos tener cuidado de las cosas que estamos viendo, porque Pablo lo declaró y Pablo lo advirtió. Nosotros tenemos responsabilidades, así como tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. ¿Sabe? Fuera de la iglesia, fuera del individualismo secular que hay hoy en día, nadie puede ser bautizado. Si tú no haces parte del cuerpo, no puedes ser bautizado. Fuera del cuerpo, nadie puede tomar la cena. Dentro del cuerpo puedes participar de la cena. No puedes amar a tus otros hermanos fuera del cuerpo. Si no haces parte del cuerpo, no tienes a quien darle amor, a quien levantar, a quien ayudar. No tienes a quien someterte a rendirle cuentas. No ganarás almas, o tal vez sí, pero no las mismas que ganarías dentro del cuerpo. No te someterías a una formación, a una disciplina, a que alguien te exhorte, a que alguien te aconseje. Amén. No estarías activos en la comunión los unos con nosotros, en el cuidado, en la asistencia a un lugar que te va a alimentar tu fe. No podrías ejercer un ministerio, no podrías honrar a Dios de la manera correcta, no podías someterte a tus líderes, no podías ser apoyado por otros. Amén. Todo eso hace parte de lo que somos en el cuerpo de Cristo. Ahora, pastor, quiero terminar con 2 de Timoteo capítulo 3:1. ¿Por qué usted nos dice todo esto? Porque cuando Pablo estaba entregando su ministerio, advirtió sobre lo que estamos hablando hoy en día. Porque no es producto de que en mi corazón haya envidia por ver el crecimiento de esas personas. Porque vuelvo y te digo, conozco y conocí personalmente a los que hoy son líderes de eso. Y conozco quién dividió una iglesia y sacó 2000 miembros de esa iglesia. Y hoy es una iglesia influyente y familia de algunos aquí van a esa iglesia y saben lo que pasó. ¿Por qué? Porque la gente busca su comodidad, no busca ser parte del cuerpo. Las condiciones de la membresía. 2 de Timoteo capítulo 3:1 en adelante. Dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. O sea, usted tenía que saber esto. Estamos en un seminario con gente madura. Creo que esto no le hace un moradito a usted en su ojo ni en su corazón. ¿Por qué? Porque Pablo advirtió de esto. Y yo como pastor tengo que advertir de las cosas que están pasando en la iglesia contemporánea. Porque usted puede ser invitado, usted puede ser llevado, su hijo puede ser seducido. Amén. Dice Pablo a Timoteo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Ok? La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes. ¿Saben? Estas personas cada rato se ufanan de hacer cosas, de presentarle cosas, de atraer
gente, de socavar la membresía de otras iglesias. ¿Para qué lo hacen? Para atraer público a sus reuniones de congresos con gente que vienen de afuera, de hacer cosas que son extravagantes, que no pueden hacer, ¿sabes? Ni las mega iglesias que están en otra parte del continente, pero hay personas que hacen eso, jactanciosos, y salen en las redes jactándose de lo que hacen, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, impecables, calumniadores, libertinos, ¿ok? Lo que te dije, la teoría secular del individualismo, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, hablarán de Dios en sus lugares. Amén. Hablarán de Dios, utilizarán a Dios para vender su filosofía, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, repite, échalo para atrás, que dice: con esa gente ni te metas. Amén. O sea, hay una advertencia de Pablo a Timoteo. Pablo le está entregando su ministerio a Timoteo. ¿Qué le dice? No te metas. ¿Qué dice el verso 6? Así son los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Amén. Ellos siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de la insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú en cambio, o sea, le está diciendo: exclúyete de ese grupo, no te dejes contaminar. Cuando vengan a ti, cuando vean tu debilidad, cuando vean que tú eres una persona que puede ser seducida, dile que no. Y los expuso públicamente Pablo con nombre propio. Yo no te he dicho nombres, pero sí te he dicho los lugares, y usted sabe a qué lugares me refiero. Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Ícono, en Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Amén. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Dame el que sigue. Desde tu niñez conociste las sagradas escrituras. ¿Qué le está diciendo? No pierdas tu esencia. A pesar de que estés rodeado, a pesar de que haya individualismo secular, a pesar que hayan iglesias de gente que eran de nosotros, pero salieron de nosotros, amén, tú permaneces fiel en tu doctrina, la que fuiste, la que recibiste desde tu niñez, amén. Conoces las sagradas escrituras, Timoteo, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Estamos llamados a ser relevantes. Tal vez no somos multitudes en este momento, pero tenemos, ¿sabes?, la validación de la palabra de Dios para anunciar y seguir anunciando la verdad y no dejarnos seducir por los apetitos de este mundo, amén, por la corrupción en la cual algunos sectores del cuerpo de Cristo se han dejado penetrar por el escenario secular, por tratar de vender un mejor evangelio que atraiga a las masas, amén.
¿Sabes? Cuando tú permaneces en la doctrina fiel, en lo que aprendiste, en lo que siempre has predicado y enseñado, Dios terminará respaldándote. Habrán persecuciones, habrán dificultades, ¿sabes? Habrán problemas económicos, tendrán problemas familiares tal vez, ¿sabes? No somos exentos de esas cosas, pero el Señor le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo: cuentas conmigo. Cuando todo eso venga, yo voy a estar para respaldarte, para apoyarte. Solamente predica la palabra de verdad. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. ¿Sabe? La iglesia es relevante. ¿Sabe qué decía Pablo? Que en los últimos tiempos aparecerán este tipo de personas, amadores de sí mismos, y habrá comezón en mucha gente para oír lo que ellos predican, y muchos de nosotros seremos engañados e iremos detrás de ellos, dice la palabra. ¿Sabes? En esto fue basado esta enseñanza, en las palabras de Pablo a Timoteo. Debí comenzar con lo que dijo Pablo, pero quise terminar con lo que escuchó Timoteo. Amén. Porque de nada sirve si yo digo y te exhorto en lo que estamos viviendo como iglesia postmodernista hoy en día. Las iglesias relevantes para el Señor no son las que atraen masas de una manera incorrecta. Son aquellas, escúchame bien, que enseñan la sana doctrina. Y necesitamos tocar el corazón de esas personas que se han dejado seducir y que se han dejado socavar por aquellos que quieren traer el mundo a la iglesia. Y es que la iglesia tiene que ir al mundo, a las familias y a las personas que no le conocen. Y es una buena mañana como líderes para comenzar a trabajar de manera correcta lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Comenzar a fortalecer nuestras familias, comenzar a fortalecer nuestros hijos, amén. Comenzar a establecer ese vínculo que tú sí tienes de tus hijos con la iglesia, amén. ¿Saben por qué crecían tanto el pueblo judío en aquel tiempo? Porque ninguno dejaba de ir a las reuniones que hacían durante el tiempo apostólico, a esos lugares donde se congregaban. Por eso la gente no habla de personas, habla de multitudes. ¿Sabes qué bueno sería que tú pudieras comenzar a conquistar el corazón de tu familia y traerlos a este lugar? ¿Sabes? No permitas que el individualismo, que muchas veces crece en las personas y que les hace creer que están bien con Dios sin hacer parte del cuerpo, comience a consolidarse en sus vidas. Porque llegará el momento en que nunca vendrán más a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Está en nosotros y es deber de nosotros, ¿sabes?, hacer el trabajo que el Señor nos encomendó hacer. Es deber de nosotros enseñar este tipo de cosas. Es deber de nosotros detener el avance de este tipo de doctrina peligrosa que está amenazando la iglesia del Señor. Y está en cada uno de nosotros el poder contrarrestar los argumentos que las tinieblas han levantado para este tiempo. Pero aquellos que hacemos parte del cuerpo de este lugar, del cuerpo de la iglesia, del poder de su presencia, les animo a seguir haciendo el trabajo que el Señor les llamó a hacer. Les animo a seguir fortaleciéndose en el poder de su amor. Amén. Cuando tenemos claras las prioridades de Dios en nuestra vida y el por qué somos parte de este cuerpo y de este miembro,
Dios nos va a ayudar y nos va a respaldar. Cuidémonos de buscar a Dios no solamente para que resuelva las áreas de nuestra vida, sino también para que coloque en nosotros una prioridad correcta. Que le busquemos por amor, por amar, porque Él hizo algo grande por nosotros. Porque el sacrificio de la cruz representa el mayor logro y el mayor milagro que jamás usted y yo vamos a recibir mientras estemos en esta tierra. ¿Sabe? Cuando tú alineas las cosas de esa manera, el Señor añade bendición a tu vida. Amén. Buscar el reino de Dios primeramente, priorizarlo en tu vida, desata las bendiciones que tú estás esperando. Amén. ¿Sabe? Cuando tú sirves a Dios, tienes un privilegio que no todo el mundo tiene. Haces parte del cuerpo de Cristo. Tu membresía es importante delante de los ojos de Dios. ¿Sabe? Y he entendido algo, que hay un secreto en el servicio. Cuando tú recibes cosas sobrenaturales de parte de Dios, pues son buenas. Pero cuando tú sirves, las cosas que vas a recibir, jamás esperaste recibirlas. Hay cosas que han sobrevenido para mi vida que jamás esperaba recibir. Pero entiendo que a causa de ocuparme de los asuntos de mi Padre, ¿sabe? Entiendo que Él también se ocupa de los asuntos de sus hijos. Amén. Así que no esperes menos de eso, servidor y líder que estás en esta mañana. No esperes menos de eso. Dios tiene cuidado de ti. Es una palabra que hemos venido enseñando y hemos venido tratando de grabar en tu corazón. Dios tiene cuidado de ti. Amén. Siempre le hago retroceder a la gente cómo llegaste acá y cómo estás ahora. Amén. O sea, analízalo desde tu interior y analízalo desde lo que el Señor ha puesto en tus manos. Claro, pastor, tenemos problemas, claro que sí. Hasta el mismo Jesús tuvo problemas aquí en la tierra cuando vino. El que tengas problemas no es una mala señal siempre. Habla de que tienes propósito. Amén. Y así como los problemas te van a perseguir y también te van a alcanzar, las bendiciones también van a llegar. Amén. Eso tenlo presente.